La crisis sanitaria provocada por el COVID hace ya más de un año llevó a los países a aplicar una serie de restricciones que paralizaron casi por completo la economía. Con el tiempo muchas de estas medidas se han suavizado, pero todavía un año después seguimos sufriendo la pandemia y muchas restricciones que impiden que la economía funcione con normalidad. Toques de queda, sectores económicos restringidos, cuando no directamente cerrados, por decreto, junto con una fuerte limitación a la movilidad internacional, han conllevado que muchas empresas no puedan facturar suficiente y que muchos empleados no puedan trabajar el número de horas que necesitarían. Para evitar o amortiguar esa caída en los ingresos de familias y empresas, los estados de todo el mundo han aplicado numerosas medidas fiscales que conllevan sobre todo un incremento del gasto público, aunque también una reducción de impuestos, con el objetivo de inyectar renta a los ciudadanos y que no sufran tanto la crisis. Sin estas ayudas, el hundimiento de la renta del sector privado habría sido todavía más dramático y nos estaríamos enfrentando a una situación parecida a la que se vivió en los años 30 con la Gran Depresión, cuando no había apenas mecanismos estatales para amortiguar la actividad económica. Se puede afirmar sin lugar a dudas que la política fiscal ha salvado los ingresos de las familias y las empresas y que ha suavizado la caída de la economía. Por cierto, esperemos que los economistas liberales, esos que aborrecen tanto la intervención pública, tomen buena nota de ello. En general, hay dos tipos de políticas fiscales de los estados que inyectan renta a la población a través de mayor gasto público o de menores ingresos. Por un lado, están las políticas discrecionales, es decir, aquellas que ponen en marcha directamente los gobiernos a partir de su aprobación en los parlamentos. Un ejemplo puede ser la aprobación de una medida para dar una ayuda a las empresas que han tenido que cerrar. Por otro lado, están los estabilizadores automáticos, es decir, incrementos de gasto público o reducción de ingresos que se dan automáticamente, sin necesidad de que ningún gobierno apruebe nuevas medidas. Un ejemplo puede ser las prestaciones por desempleo. Cuando un trabajador es despedido, el Estado le paga automáticamente una cantidad, sin necesidad de haber tenido que aprobar ninguna medida porque ya estaba así establecido. ¿Y cuál de estos dos tipos de políticas está siendo más importante? Pues en la eurozona, por ejemplo, acorde a un reciente estudio del Banco Central Europeo, 1 de cada 3 euros habría sido movilizado de forma automática, mientras que los dos restantes habrían sido el resultado de las políticas fiscales aplicadas de forma decidida por los gobernantes. Ahora bien, dentro de estas políticas fiscales discrecionales podríamos distinguir dos tipos. Por un lado, las medidas de liquidez, que son aquellas que ayudan a las empresas y familias a obtener financiación para poder hacer frente a sus pagos más inmediatos, siendo lo habitual que, en caso de que al final no puedan pagar la deuda, acabe haciéndolo el Estado. Y por otro lado, las medidas presupuestarias, que son aquellas que entregan dinero sin contraprestación a los trabajadores, empresas o familias, o que les perdonan o posponen el pago de impuestos. Pues bien, se ha publicado recientemente un estudio del Fondo Monetario Internacional que cuantifica todas estas ayudas desde que empezó la pandemia hasta el 31 de enero de 2021 para la mayor parte de los países. En este gráfico podemos ver la lista de economías avanzadas. Las barras de color azul oscuro representan las medidas presupuestarias y las de azul claro las medidas de liquidez. Podemos ver cómo los países que más están gastando son Nueva Zelanda, Estados Unidos, Reino Unido, Singapur, Austria, Japón, Canadá, aunque son también las que menos ayudas de liquidez han dado, exceptuando el Reino Unido. En cambio, las que menos están gastando son Dinamarca, Finlandia, Corea, España y Suecia, aunque por regla general han dado más ayudas de liquidez. Llama muchísimo la atención que todas las economías de la Unión Europea estén por debajo del promedio de las economías avanzadas, lo que tiene que ver con la obsesión que ha tenido siempre la Unión Europea por aplicar austeridad y apretarse el cinturón. Es verdad que en esta crisis están siendo más generosos que en la crisis anterior, pero aún así están siendo mucho menos generosos que otros países que no están tan obsesionados con la austeridad. En cuanto a la lista de economías emergentes, se encuentran en las primeras posiciones Tailandia, Brasil, Chile, Polonia y Georgia, y en las últimas México, Turquía, Egipto, Pakistán y Rumanía, aunque como vemos Turquía ha aprobado muchas medidas de liquidez. Y si nos fijamos en las economías en desarrollo, las que más dinero están gastando son Guinea-Bissau, Uzbekistán y Senegal, y las que menos, Vietnam, Myanmar y Níger, aunque muchos de estos países no han sido muy afectados por el virus. Es importante tener en cuenta que todas estas comparaciones tienen que hacerse con cierta precaución, por varios motivos. El primer motivo es que la pandemia no está afectando por igual a todos los países, ni en términos sanitarios ni en términos económicos. Cabe esperar que en los países más afectados se tenga que gastar más y en los menos afectados menos. El segundo motivo es que la pandemia no está afectando a todos los países al mismo tiempo. En algunos el impacto comenzó antes y en otros comenzó más tarde. Y además, en algunos países el impacto actualmente es muy reducido, mientras que en otros está siendo peor
peor que nunca. Y no olvidemos que la pandemia no ha terminado y que se siguen aprobando ayudas. En tercer lugar, puede ocurrir que muchas de estas medidas de liquidez no se activen nunca, porque aunque el Estado ofrezca financiación a las familias y a las empresas, si estas no quieren endeudarse más, entonces el Estado no tendrá que dar ningún tipo de ayuda. Por ejemplo, en junio de 2020 solo se había utilizado una fracción de todas las ayudas de liquidez anunciadas en los países más importantes de la Unión Europea. En Alemania se anunció un volumen muy elevado, pero luego no se había utilizado ni el 5%. Por otro lado, si al final las empresas y familias avaladas no pueden pagar sus deudas, entonces puede que esas ayudas de liquidez se conviertan en ayudas presupuestarias porque el Estado tendrá que poner dinero. En cuarto lugar, puede ocurrir que algunas de estas medidas presupuestarias no tengan ningún impacto en las cuentas públicas de los países. Por ejemplo, cuando se pospone el pago de un impuesto. Es verdad que mientras no se pague el impuesto, pues habrá un coste presupuestario, pero como es una medida temporal, al final se acabará pagando y por lo tanto el coste presupuestario desaparecerá. En quinto lugar, algunas medidas no se van a aplicar de inmediato, sino que se van a ir desplegando a lo largo de varios años, con lo cual el coste presupuestario se irá diluyendo en el tiempo. Por ejemplo, Alemania ha anunciado inversiones verdes a largo plazo que tienen un coste presupuestario que va mucho más allá de 2020. En sexto y último lugar, esta lista solo incluye las medidas que se han aplicado individualmente, pero en realidad también se están dando ayudas a nivel supranacional que no quedan recogidas en esta lista, como por ejemplo ocurre con la Unión Europea. En cualquier caso, estas listas nos sirven para hacer comparaciones internacionales grosso modo, y no solo entre distintos países, sino también entre distintas crisis. Por ejemplo, en la crisis de 2008, la cantidad de gasto público alcanzó un nivel promedio del 1,5% sobre el PIB, mientras que en esta crisis el promedio es muchísimo más elevado, 10 veces más en las economías avanzadas. Que en épocas de crisis económica sea positivo y conveniente que el Estado gaste más es un consenso en la academia. La inmensa mayoría de los estudios académicos revelan que, sin esta intervención pública, la caída de la actividad económica sería todavía mayor. De momento hay muy pocos estudios referidos a la crisis del COVID-19, pero algunos hay. Por ejemplo, este estudio estima que las ayudas a los trabajadores y las medidas de liquidez redujeron en una cuarta parte las pérdidas macroeconómicas relacionadas con la pandemia. En este otro se calcula que por cada euro de política fiscal, el PIB aumenta también en 1 euro, de forma que si el impulso fiscal ha sido en términos generales del 11% sobre el PIB, la actividad económica aumentará un 11%. Este otro estudio, realizado solo para Estados Unidos, concluye que si los empleados que dejaran de trabajar no hubiesen recibido ayuda, el gasto en consumo hubiese caído un 44%, casi la mitad. Y este último estudio, realizado para Irlanda, calcula que las ayudas fiscales mejoraron la situación financiera del 60% más pobre de la población. El pero que le ponen algunos economistas a todo este asunto es que ese incremento del gasto o reducción de los impuestos va a incrementar mucho el déficit público. En efecto, y aunque todavía no hay datos definitivos, este indicador, que además mide exactamente el coste presupuestario de las ayudas, se ha disparado en el año 2020. Los tres países en los que más ha aumentado son Singapur, Canadá y Reino Unido, que también son de los que más ayudas han aprobado. Luego le siguen Austria, Estados Unidos y los Países Bajos. Llama de nuevo la atención que, exceptuando Australia y Nueva Zelanda, que han sufrido relativamente menos la crisis sanitaria, los países que más han aumentado el déficit son mayoritariamente de fuera de la Unión Europea. Evidentemente, si aumenta el déficit público, también va a aumentar la deuda pública, ya que esta es básicamente la acumulación de déficits. La deuda es como una bañera, y el déficit es como el grifo que la llena. Precisamente por eso, en esta ocasión importa mucho más el punto de partida, porque algunas bañeras ya estaban muy llenas antes de abrir el grifo para combatir la pandemia. Aquí podemos ver cuánto ha aumentado la deuda pública este año 2020 y cómo ha quedado en total. Los países que encabezan el ranking son Japón, Grecia e Italia. Llama la atención ver que Canadá ha superado a otros países como España, Bélgica o Francia. Y esto se debe a que ha gastado mucho más para combatir la pandemia. Algo parecido ocurre con Singapur y Estados Unidos, que casi superan a Portugal. De todas formas, ni los niveles de déficit público ni los de deuda pública deberían considerarse preocupantes o limitantes. Y es que todos los países han suspendido las reglas fiscales que intentaban limitar un aumento de esos indicadores. Hoy en día, cualquiera de estas economías, incluidas las de la eurozona, pueden incrementar todo lo que quieran el déficit público que nunca van a sufrir una sanción. Y también pueden aumentar todo lo que quiera la deuda pública que no van a tener ningún tipo de problema, ya que están los bancos centrales detrás comprando todos esos bonos públicos, en algunos sitios en el mercado primario y en otros sitios en el mercado secundario. Así que los inversores financieros están recibiendo mucho dinero, están contentos y por lo tanto no van a exigir incrementos en los tipos de interés. De hecho, buena parte de estos estados están actualmente ganando dinero cuando se endeudan.
que es algo que nos suena bastante raro porque es que nunca había ocurrido en la historia. De ahí que muchos economistas defendamos que ahora no es el momento de hacer tonterías. Hay que dar ayudas, aumentando el gasto o reduciendo los impuestos, todo lo que sea necesario para que las familias, trabajadores y empresas no sufran tanto con esta crisis. Y sin importar los niveles de déficit o de deuda que se alcancen. Porque lo hemos explicado en otros vídeos, la economía es como una planta que necesita ser regada y el agua es el gasto. Si debido a la pandemia el gasto de empresas, familias y extranjeros es insuficiente para mantener alimentada la planta, entonces tiene que intervenir el Estado incrementando su gasto público. En realidad, este gasto público lo único que hace es rellenar parcialmente el hueco que ha dejado la caída del gasto privado. Así que no está siendo gasto de más, no es gasto excesivo y por lo tanto no produce inflación. Esto es lo que están haciendo todas las economías del planeta, aunque unas más y otras menos, como hemos visto. Pero la clave pasa por entender que ningún indicador de déficit o de deuda debería limitar a los estados para gastar todo lo que fuese necesario para amortiguar la caída de la actividad económica que inevitablemente se desprende de una pandemia. Afortunadamente, algunas economías como las de Singapur, Canadá o Reino Unido parece que lo tienen muy claro. Ahora solo hace falta que lo entiendan también los gobernantes de otros países, como los de la Unión Europea, incluyendo España. Pero a algunos no les preocupa el presente, sino el futuro. Temen que cuando acabe la pandemia, la deuda pública esté muy elevada. Y de ahí que ya estén hablando de aumentar impuestos para reducir esa cantidad cuando todo esto haya pasado. La primera organización internacional en hacerlo ha sido el Fondo Monetario Internacional, aunque al menos ha pedido empezar con un impuesto temporal a las grandes empresas y las grandes fortunas. Pero esa preocupación por reducir la deuda pública es absurda y revela una mala comprensión de la naturaleza de las cuentas públicas. La deuda pública no tiene que ser entendida como una losa, sino como una herramienta de política económica. Su volumen está aumentando porque es necesario ahora movilizar gastos, y como el sector privado no lo está haciendo, pues lo tiene que hacer el sector público. Ya he comentado que endeudarse ahora es incluso rentable para los estados, y cuando toque devolver esa deuda, pues se devuelve y punto. Si es que no podemos olvidar que el dinero lo crean los bancos centrales, que son organismos públicos, y que mientras haya voluntad política, cualquier volumen de deuda pública se podrá pagar y por lo tanto evitando así la quiebra, como tantos premios Nobel y economistas de prestigio han reconocido, como ya vimos en otro vídeo. Y es que, ¿por qué a la gente que se gaste dinero le preocupa solo si lo hace el sector público, pero no si lo hace el sector privado? A pesar de que al fin y al cabo todo ese dinero proviene del mismo sitio, el Banco Central, que es el único que puede crear el dinero. En fin, hay países que han comprendido muy bien cómo funcionan las cuentas públicas y las están utilizando sin complejos para combatir el coste económico y social de la pandemia. Pero hay otros que parece que tienen miedo de estar excediéndose, por si la deuda pública va a aumentar mucho. No entienden que eso no les debería preocupar en absoluto. Lo preocupante es que haya personas sin ingresos y empresas quebrando. Ojalá llegue un día en el que todo esto se entienda de una vez por todas bien, y que se deje de demonizar el déficit y la deuda pública, que son solo herramientas de política económica que deberíamos utilizar para mejorar el bienestar de la gente. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por estar ahí y si te ha resultado interesante, no dudes en comentar, en darle like y en compartir, que la teoría económica dominante no se combate sola.